Buenas noches, mis estimados estudiantes. Nuevamente nos reencontramos en esta actividad del día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre triángulos para desarrollar el tema de geometría, ¿ya? Entonces, poner a concentrarse, agarrar sus libros si es posible para que se guíen, su lapicero, si fuera necesario, regla, etc. ¿Ya? Vamos a trabajar el libro página 14, relacionado a lo que son triángulos, ¿ya? Para ello, primero vamos a explicar un poco de eh, triángulos, ¿ya? Entonces, ustedes saben que los triángulos, más que todo la clasificación, ¿no? Propiedades, clasificación, ¿no? Ahí tenemos el concepto. El triángulo es la figura geométrica formada por la unión de tres puntos no lineales mediante segmento. Bueno, ahí tenemos el triángulo. El triángulo ABC. S, N y M vienen a ser los ángulos externos, ¿ya? Los ángulos externos. Se llama, ¿no? Ángulos externos. Alfa, beta y teta vienen a ser ángulos internos, ¿ya? Ahí tenemos ángulos interiores, acá tenemos la medida del ángulo BAC, BAC alfa. El otro es ACB, ACB beta, ABC, ABC teta. Entonces son los ángulos interiores. Recuerden que la suma de los ángulos interiores miden 180. Y los ángulos exteriores, como les decía, son M, M, N y S, ¿no? Acá está señalando, miren. Recuerden que la suma de los ángulos externos sale 360, ¿ya? Ahora, lo que se clasifica, lo más interesante, lo importante que deben recordar ustedes son de acuerdo a sus lados. Al primer triangulito tiene tres lados iguales, a eso se le llama triángulo equilátero. Se olviden, ahí está su nombre. Sus ángulos internos miden 60, 60 y 60. El triángulo escaleno, acá está indicando los lados son diferentes. Vamos a poner que son 8, 9 y 3, ¿no? Lados diferentes, las medidas son diferentes. Ya las medidas de los ángulos internos también son diferentes, a eso se llama escaleno. Triángulo isósceles, dos lados iguales y los lados que se oponen, el ángulo que se opone a lados iguales también son iguales. Por ejemplo acá, punto alto, punto alto. Y el tercer ángulo es diferente, por supuesto. A eso se llama triángulo isósceles. De acuerdo a sus ángulos. De arriba fue de acuerdo a sus medidas, ¿ya? Entonces acá tenemos triángulo acutángulo. Son los ángulos internos son agudos, menor que 90. Ángulos internos son agudos, menor que 90. Triángulo obtusángulo. Un ángulo es obtuso y los dos son agudos. Alfa mayor que 90. Triángulo rectángulo, ¿no? Propiedades, ya les decía. La suma de los ángulos internos sale 180. De los externos, puede verificarse también de los externos, la suma de x más y más z es 360. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, estoy sumando alfa más beta. ¿Dónde está alfa más beta? Acá está, alfa más beta. Alfa más beta sale de acá, el externo. ¿Ya? Para que salga x, por ejemplo, acá, beta más teta debe ser x. Beta más teta, x. Beta más teta, x. Para que salga y, debe ser alfa más teta. Lo que no son consecutivos. Lo que no es consecutivo al y. ¿Ya? Entonces, alfa más teta, y. Acá está, alfa más teta, y. Entonces, son la propiedad de los ángulos externos. Y ahí tenemos un conjunto de propiedades más, la que le decía de los ángulos externos, acá está 360, de la mariposa, ahí tenemos alfa más beta más teta, x, eh, de la, en este caso como si fuera una paloma, ¿no? Entonces esa propiedad alfa más beta es igual a teta más sigma, ¿ya? Otra propiedad, ¿no? De los brazos en este caso, ¿no? Brazos, cabeza, brazos, ¿no? Entonces, alfa más beta es igual a x más y. Así tenemos. Y luego viene aplicación de estas propiedades, ¿no? Tener en cuenta bastante las propiedades, ¿ya? Dicho eso, pasamos automáticamente a los ejercicios de su libro. A ver, su libro, vamos a desarrollar algunos ejercicios para que ustedes se den cuenta de qué manera se resuelven los problemas, ¿ya? Y luego ustedes hacen los demás ejercicios en su
libro y en su cuaderno, dependiendo el espacio que se encuentre. ¿Ya? A ver, vamos a aumentar. Listo. A ver, el problema número 1. O el ejercicio. Ya no, en su libro ya le dan la figura, ya no tiene que dibujar nada, ¿no? Acá, ¿qué dice? Le estamos completando datos. Calcular X. X está acá. Entonces dice acá, AD es igual a BD. ¿Ya? Entonces, si me dicen AD es igual a BD, allá, AD es igual a BD. Ya tengo un triángulo conocido. ¿Cómo se llama un triángulo que tiene dos lados iguales? Isósceles. Por lo tanto, si le pongo alfa, esto también será alfa. ¿Qué más dice acá? Que BE es igual a SE. BE es igual a BC. Mira, acá le estoy poniendo cuadrito azulito. BE es igual a BC. Si es así, de igual modo, si le pongo beta, esto también será beta por ser triángulo isósceles. ¿Ya? Teniendo en cuenta esos datos, ya puedo hallar ahora. Miren acá, ¿qué hemos aplicado? ¿De dónde sale 2 beta? ¿Te das cuenta? 2 beta. ¿Por qué? Es un ángulo externo de este triángulo. Del triángulo BEC es un ángulo externo. Entonces, si este es beta beta, entonces le decíamos que el ángulo externo es la suma de estos dos ángulos. Beta más beta, 2 beta. De igual modo acá, le he puesto alfa alfa, entonces acá sería 2 alfa por ángulo externo. ¿Ya? Ahora simplemente lo que nos piden hallar es X. Sumamos, ¿no? Acá adentro. En el triángulo ABC, dice acá, en el triángulo ABC. Mira acá, en el triángulo ABC. ¿Qué sucede? A ver, en el triángulo ABC. Por ángulo externo. ABC. A ver, en el triángulo ABC por ángulo externo. En el triángulo ABC por ángulo externo. Alfa más beta, o sea, alfa más beta, ¿quién sale? 2x. Acá está, alfa más beta, 2x. Por ángulo externo, alfa más beta, 2x. Ahí está. Ahora, en el triángulo DBE, en el triángulo DBE, la suma de los ángulos internos, ¿cuándo debe salir? 2 alfa más 2 beta más x es igual a 180. Acá factorizamos el 2, queda alfa más beta más x 180. Pero alfa más beta ya tenemos, ¿cuánto es? 2x. 2 por 2x es igual más x, ya ustedes multiplicando 4 más 1, 5. 180. Como está multiplicando, ¿qué sucede con el x? Con el 5 pasa a dividir. Por lo tanto, equivale a 36, ¿no? A ver, 15, multiplicamos 5 por 6, 30, va 3, 15, 18, 180. Ya está. De esa manera, teniendo en cuenta la propiedad, ¿ya? Pasamos al problema número 4. Un ejemplo más, porque los demás son parecidos, te lo desarrollo. Ahí está, ¿ya? A ver, dice acá, determinar el menor ángulo de un triángulo. Determinar el menor ángulo de un triángulo, sabiendo que las medidas de los ángulos externos forman una progresión aritmética de razón 30. Recuerden, ¿qué es una progresión aritmética? Si yo pongo 3, si la razón es 2, será 3 más 2 es 5. 5 más 2 es 7. 7 más 2 es 9. Así sucesivamente, ¿no? Progresión aritmética. Va aumentando una misma cantidad. Entonces, acá en el triangulito que hago yo, primero tienen que dibujar. Me están hablando de los ángulos, de los ángulos externos. Miren, determinar el menor ángulo interno de un triángulo, sabiendo que la medida de los ángulos externos forma una progresión aritmética de razón 30. Externo, o sea, pues estoy poniendo acá el externo de acá, el externo de B es este de acá, el externo C viene de acá. Entonces dice que está en progresión aritmética de razón 30. Si al primer ángulo le asigno A, el otro va a aumentar ese ángulo más 30. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner que este es 7 más 30. El otro será 7 más 30, 37, 37 más 30 será así, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. A, entonces el otro será A más 30, el otro será A más 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar el menor ángulo. Entonces, yo me doy cuenta, si este es A, dependiendo del valor de eso, ya tengo que ver cuánto mide este acá, ¿no? Si acá dice 90, entonces acá debe ser 90. Más 30 es 120, entonces el otro será
60. Entonces A más 60, ¿no? Sería 150. Ya, el menor ángulo interno es este de acá, ¿no? Pero antes aplicamos ¿qué propiedad? La propiedad de los ángulos externos. A más 30, A más 30 más A más 60 es igual a 360. Haciendo operaciones, ya sabemos, A más A, 3A. 60 más 30, 90, igual a 300, pasa a restar 270 y pasa a dividir, sale 90. Por lo tanto, el ángulo que me piden vale 30. ¿Por qué? Porque me pide el menor ángulo interno. Determinar el menor ángulo interno. El menor ángulo interno es esto de acá. Porque acá sale 90 más 30, 90 más 60, ¿cuánto es? 150. Entonces este es 30. Esto de acá no sería el menor, sino sería el que tiene un poquito más, ¿no? El A vale 90, 90 más 30, ¿cuánto? 120, ¿cuánto sería? 60. Entonces el otro que dice, el otro debe ser 90, acá es 90. ¿Cuál es el menor? Esto de acá. Este es 30 y acá es 60 y este es 90. Entonces este es el que nos piden, el valor de X que es 30. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Tenemos todavía tiempito, a ver, un hito más. Ya, vamos a tratar de explicar porque es tiempo es limitado con este programa para poder trabajar, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver. 5 dice, a ver. De igual modo trabajamos con los ángulos, a ver. Primero dibujamos esquina, ¿ya? A ver. Si la diferencia de la medida de dos ángulos externos de un triángulo es igual al complemento de la medida de un ángulo interior ubicado en el tercer vértice. Allá la medida de un ángulo interno del triángulo. Nuevamente repito, dice, por dato acá. Si la diferencia de la medida de dos ángulos externos, acá los externos estoy poniendo alfa y beta y teta. La diferencia de dos ángulos externos, estoy tomando que un externo es alfa y el otro es beta. Entonces yo digo alfa menos beta, diferencia, dice, de dos ángulos externos de un triángulo es igual, dice, al complemento de la medida, del ángulo interior, de la medida del ángulo interior. Estoy poniendo acá el complemento es 90 menos x, o sea, 90 menos x, uno de los ángulos que no he tomado, ¿no? Ahí está. Es igual al complemento de uno de los ángulos. En este caso x, o sea, 90, el complemento es 90 menos el ángulo, ¿no? Ahora, por propiedad de ángulos adyacentes, ¿qué sucede acá? Mira acá. Alfa más x, alfa más z debe ser 180. Por lo tanto, alfa saldría 180 menos z. Vamos dejando así. Beta más y también 180. Por lo tanto, beta es 180 menos y. ¿Por qué he hecho esto de acá? Porque acá necesito alfa y beta para poder reemplazar. Entonces, luego del dato alfa, de este dato de acá, alfa menos beta igual a 90 menos x. Reemplazo, pues, ¿cuánto vale alfa? Acá está. 180 menos z. ¿Cuánto vale este beta? Menos 180 menos y, acá está. Y igualamos al dato que nos dan, que es 90 menos x. Haciendo operaciones se pueden dar cuenta acá, 180 menos z, menos 180 más y, porque menos por menos da más. 180. Continuamos con las operaciones, menos c, z, más y x es 90. Pero x más y, a que es igual, dice, acá lo estamos dando de forma nomás. X más y a 90 más quién, más z sería en este caso. Estamos acá poniendo, ¿no? Ahora, por propiedad, x más y más z, ¿cuánto es? 180, por propiedad del ángulo interno, ¿ya? Entonces, pero ya tengo x más y, ¿cuánto es? 90 más z, este de acá es z, ¿ya? 90 más z, 180. Ahora, z más z, 2z, pasa a restar, sería 90, z vale 45. Ya está, eso es lo que nos piden. Nos está pidiendo allá la medida de un ángulo interno, del triángulo. ¿Cuánto vale un ángulo interno del triángulo? 45 grados. Listo. Muy bien, joven. Gracias por escucharme y empezar a trabajar en su cuaderno todo lo que le corresponde. Buenas noches.